¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un hombre obsesionado, pero con la música. Y como no, si su voz ha evolucionado de una forma arrolladora a través de los años, y aunque logró el sueño de muchos, la falla estuvo en la lana. Esto y la falta de tiempo para su familia lo llevaron a decirle a una de las bandas más importantes del país: ya te perdí la fe. Entonces inició el vuelo con el ojo en blanco, pero sabía que la decisión era irreversible. Hoy vive su segunda vida musical, más libre e independiente que nunca. Así que solo le queda decir gracias por creer. Un máster del escenario y también de la cocina. Germán Montero, buenas noches, bienvenido al Minuto que cambió mi destino. Buenas noches, Gustavo. Como siempre, ¿no? Las presentaciones que haces son impresionantes. Hacia todos los compañeros que miro siempre el Minuto que cambió mi destino. Pues gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aquí, por estar con nosotros. Empecemos por Mochis, Sinaloa. Mochis, Sinaloa, 21 de mayo de 1979. Nace un niño en el Seguro Viejo, de allá de los Mochis. ¿El Seguro Social? El Seguro Social, ahí me parió mi mamá. ¿Y qué te digo? O sea, una gran familia, unos grandes padres, a pesar de muchas carencias, a pesar de muchos problemas, a pesar de muchas cosas. Cuando nací yo, pues ya estaba Víctor, ya estaba Yadira, hermanos. Ya estaba Florimelda y nací yo. Es el cuarto hijo. El cuarto, así es. Oye, ¿y a qué se dedicaban tus papás? Mi papá trabajaba en una compañía refresquera muy importante de aquellos años. De hecho, cuando yo nací, mi papá ya tenía mucho tiempo trabajando en esa compañía, la más importante del mundo. Fíjate que era el mundo darle hogar. ¿Te acuerdas? Esa mera. Ese anuncio es de 1900, creo que ni nacías todavía. Pues sí, fíjate, siempre se ha distinguido esa empresa por hacer unos grandes anuncios, unos grandes comerciales, ¿no? Sí. Mi papá trabajaba en esa empresa, él era encargado inclusive de casi todos los trabajadores, pero también mi papá se subía a las rutas, mi papá también traía un camión. En aquel tiempo no era lo que es ahora en Sinaloa esa empresa. Era algo muy raro, porque yo me acuerdo que mi padre metía a trabajar a los trabajadores del barrio, inclusive de conocidos que iban a la casa, yo me acuerdo, y que le decían: don Víctor, pues de mi chamba. Ah, bueno, mañana preséntate. Ahí en la planta, preséntate y nos vamos a trabajar. Yo me sentía muy orgulloso de mi padre, muy, muy orgulloso, porque me encantaba andar con él, me encantaba verlo en esos camiones tan grandes. Cuando llegaba a mi casa, me acuerdo a comer, que íbamos y jugábamos ahí mismo arriba del camión, agarrábamos refrescos y yo me iba a las rutas. Oye, amigo, es que ese rojo es un rojo maravilloso. No, era un orgullo. Es el rojo grande. Ferrari, no el rojo del refresco ¿no? Sí, yo me sentía bien orgulloso. Me acuerdo las fiestas que hacían en diciembre en las posadas de la empresa, en unas posadas muy bonitas. Me tocó muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, porque ya después sale de ahí, pero lo disfruté muchísimo. Nos hicimos muy, muy, muy amigos, muy cómplices. Mi padre sale de mi casa, hubo problemas fuertes en casa. O sea, ¿se pelea con tu mamá? Sí, se pelea con mi madre. ¿Se divorcia? Pues se separan realmente. Entonces ahí... ¿Qué edad tenías tú? Cuando ese problema fuerte en casa, yo creo que tenía yo como unos 8 años. Ahí es donde yo empiezo a trabajar, y ahí es donde me empiezo a unir más con mi papá. Oye, pero a un chavo de interior de la República, que sus papás se divorcian, ¿cómo le afecta? Eso estuvo muy fuerte, porque cuando yo tenía esa edad, 8 años, que mi padre prácticamente se va de la casa, ¿no? Nunca se divorciaron mis padres, pero estaban separados, y yo me acuerdo que mi hermano mayor, Víctor, tenía como unos 14 años. Él se va a Tijuana, cuando cae ese problema, se va a Tijuana a sus 14 años, y prácticamente yo me quedo como el único hombre con mis hermanas.
en casa. Y mi Pero un madre. hombre muy chiquito, ¿no? Tenía, La verdad. tenía como 8 años. Pero yo me di cuenta que yo tenía que salir a trabajar. Yo me di cuenta que tenía que salir a buscarle a la vida porque había muchas carencias. Entonces, me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería vender paletas de hielo para ayudarle. Y un buen día, y mi mamá se enojaba. Mi madre me decía, no, que vas a andar yendo a vender paletas de hielo, está muy chiquito tú. Y me regañaba mi mamá. Y un buen día dije yo, me voy a ir sin el permiso de mi mamá, pero yo quiero hacer algo. Eso me marcó mi vida, me marcó totalmente. Y cuando me fui a sacar el carretón de paletas, llego a mi casa con el carretoncito de paletas, ese niño de 8 o 9 años, y mi mamá se enojó mucho. Y me dice, ¿qué te dije que no hicieras eso? Y iba a agarrar la chancla a mi mamá. Y en eso llega mi papá. En ese momento, curiosamente, llegó mi papá. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Porque mi madre siempre nos enseñó, aunque no estaba mi papá en casa, siempre nos enseñó a respetar mucho a mi padre, a tenerle un cariño muy, muy especial. Yo a la fecha, mi madre ya falleció, mi padre gracias a Dios, está en vida, pero a la fecha lo quiero, lo admiro, lo respeto mucho porque mi madre nos inculcó mucho eso. Qué bonitas palabras estás refiriéndote a tu señor padre. Sí, es que cuando pasa eso, y ahorita te voy a explicar exactamente por qué, cuando pasa eso, mi padre le dijo a mi madre, el niño ya trae el carretón de paletas, ya está aquí, dijo, déjalo porque él quiere trabajar y él quiere hacer cosas buenas, quiere hacer cosas grandes, déjalo. Y eso nunca se me va a olvidar. Pero mi mamá ya estaba, mi mamá, para echarme chingazo, ¿no? ¿Con qué te iba a pegar? Con una chancla. Es que la chancla es parte del ADN de las mamás de este país. Sí, aparte era con suela de llanta, pues no quiero quedar una chancla. Entonces, el caso es que yo me quedé en la casa, mi mamá, vivíamos en una esquina. Ajá. Entonces ahí yo me quedé vendiendo mis paletas, ¿no? Y de ahí para el Real, de ahí para adelante me puse a trabajar, pero estaba muy fuerte el problema entre ellos. Y un tiempo después de eso, yo a mi papá no lo miraba porque estaba muy fuerte el problema, ¿no? Pero yo sabía más o menos cómo estaba la ruta de él, dónde empezaba a dejar la mercancía que él vendía, ¿no? Y yo una vez agarré mi carretón de paletas y me puse a caminar, a buscar a mi papá. Caminé. Y entre caminaba, vendía paletas y me las comía. Caminaba, después me las comía, me estaba comiendo la ganancia. No, pues es que también necesitabas hidratarte y algo de azúcar para el mendigo calor que hace por allá, ¿no? Exactamente. Y me acuerdo que caminé tanto sin darme cuenta, pero que yo sabía por dónde pasaba el camión de la empresa. Y yo dije, en esa tienda, ahorita, en esa tienda tiene que pasar. Y me senté y sí miré que pasó el camión. Allá va mi papá, dije yo. Lo miré de lejos, el camión. Y ahí voy con mi carretoncito de paletas, yo. Corriendo. O sea, ¿era un carrito de esos chiquitos? Sí, carretón, de esos carretones de paleta, de esos con 2 llantas y la llantita adelante. Sí. De esos que ya no se miran casi, ¿no? Rectangulares. Chiquitos, sí. Los rectangulares que tienen congeladores a los lados. Sí, claro, ¿no? claro. Y voy a mi papá y voy corriendo yo con mi papá, bien chiquillo. Cuando llegó mi padre, estaba bajando los refrescos, ¿no? Pero lo vi muy desasiado, mi papá, cosa que jamás lo había visto y sin el uniforme de su empresa. Blanco con rojo. En aquel tiempo era blanco como con rayitas verdes. Ok. Todo, rayitas verdes, de mezclilla. Entonces, cuando me vio mi papá, fue conmigo y soltó el llanto como un niño chiquito a abrazarme, me apretó y llore, yo junto con él, llorando, ¿no? Llore los dos. Ay, mi hijo, dice, qué bárbaro. Unas cosas así como lamentándose, ¿no? De todo el desmadre que él traía en ese momento. Y me dijo, sube el carretón de paletas, me dijo, ahorita vamos a ir a hacer cuentas allá. ¿Dónde lo sacaste? Me dijo. ¿De dónde viene esto? Pues allá, le dije, con doña fulanita de tal, en la paletería de fulanita de tal. Y dejó todo mi papá, subió el carretón de paletas al camión de la compañía de refrescos. De la compañía, y ahí vamos. Entonces, cuando llegamos ahí con la señora, mi papá bajó el carretón, pero como enojado.
pero como enojado con él mismo, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que pues ya había vendido paleta y yo quería sacar cuentas con la señora, pues a ver cuánto me tocaba. Claro. Y mi papá no quiso, al contrario, él agarró su bolsa de él y le dejó dinero, o sea, no supo ni cuántas se vendieron ni cuántas no. No hicimos cuentas, pues. Y eso siempre también me quedó marcado. Dije yo, ¿le quedaría debiendo de las que me comí o me quedarían debiendo, no? Esa me quedó bien marcado. De ahí en adelante mi padre y yo nunca nos separamos, hasta después, pero todos los días mi papá iba por mí en el camión ese del refresco. Todos los días pasaba por mí a las 7 de la mañana. Él iba a la empresa y llegaba ahí y mi madre me decía, me acuerdo, me decía, ¿te vas a ir con tu papá? Sí, mamá. Ah, qué bueno, mijo. Cuídate mucho y nomás que aquí te quiero a las 12 porque hay que ir a la escuela.